Bien. Digamos, entendiendo qué pasa en cada shock. Entonces, en la hipovolemia dijimos, hay baja cantidad de sangre, si la sangre no llega a la célula tiene baja oxigenación y se produce el shock. En el shock neurogénico pasa lo mismo. Hay una lesión nerviosa que hace que se abran todas las canillas a la vez. Esto es modo esquemático, ustedes me ponen eso en el examen y vuelvan a la clase que viene. Hay una lesión nerviosa que se abren todos los vasos a la vez. Si se abren todos los vasos a la vez, no va a llegar la sangre suficiente, por lo menos a las células principales, que son las del pulmón, las del corazón y las del cerebro, y se produce un shock. En el shock anafiláctico pasa algo similar, se abren varios vasos a la vez, produciendo una alteración de la oxigenación, y a su vez se produce lo que es el edema de glotis, ¿sí? O una inflamación a nivel del cuello, que lo que hace la inflamación es, se hincha, y lo primero que encuentra para comprimir, que es compresible, es la tráquea y la vía aérea. La cierra. ¿Qué pasa si se cierra la vía aérea? No hay oxígeno. No entra oxígeno. Entonces, fíjense cómo por distintos mecanismos falla la oxigenación. Si no entra oxígeno a los pulmones, la sangre no se oxigena. Si no se oxigena, no llega a la célula. Si el oxígeno no llega a la célula, como yo. Con todo esto que vimos hasta ahora, entendiendo de dónde viene cada fracción de las palabras que estamos viendo, ¿alguien me puede explicar qué pasa en el shock cardiogénico? ¿Dónde está el problema y cómo es que la sangre no llega a oxigenar a la célula? El corazón es cardio. Bien, ¿hay suficiente sangre en el cuerpo? No. No. Sin miedo. ¿Hay una alteración en la cantidad de sangre en el cuerpo en un shock cardiogénico? Sí. Bien, hay suficiente cantidad de sangre. ¿Hay una regulación del tono de los vasos sanguíneos? ¿Hay buena regulación o hay una alteración de la regulación de los vasos? ¿Hay una alteración o no? No, están bien No. los vasos. Ah. ¿Qué es lo que pasa que hace que no llegue el oxígeno a la célula? ¿A dónde El está el corazón. problema en el shock cardiogénico? Exacto. Hay un problema a nivel del corazón. Todo lo demás que estaba alterado en los otros shocks, está todo bien. Pero si no funciona la bomba, no va a llegar nunca el agua al tanque, papá. Eso es lo que pasa en el shock Es cardiogénico. algo así como un paro cardíaco. Un paro cardíaco o un infarto, que son dos cosas distintas, las vamos a ver en clase. ¿Entiende? Como por distintas causas, y por eso se llaman distintos tipos de shock, se llega a lo mismo que es una deficiencia de la perfusión. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, sí. Bien. El shock psicogénico no es el shock de las personas que tienen un accidente y que están así asustadas y que... no es ese. Es bastante difícil de entender, perdería mucho tiempo explicándoselos. Tiene que ver con una estimulación nerviosa que produce una alteración de la perfusión por otros medios que no vienen al caso ahora. Sepan shock psicogénico nada más y que no es el shock nervioso de la persona que se pone nerviosa. Porque si no nos pusiéramos nerviosos y nos morimos todos. ¿Está? Cuando yo les pongo en este mapa desencadenante, ustedes tienen que pensar qué es lo que lleva a que se produzca esto y que genere esto. Esta es la parte donde yo los escucho a ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Díganme dos causas para que se produzca un shock hipovolémico. Díganme un desencadenante. Una hemorragia, bien. ¿Pero producida por qué? Un choque y se quebró la pierna, fractura expuesta. Bien. Vamos a... Por una costilla fisurada. No, con una costilla fisurada no sería tan común. Una Por herida una de arma. Por una herida de arma, por un choque de alta energía, por una caída de altura, por un tipo que se quiere suicidar y se corta las venas. Eso es lo que nosotros llamamos un desencadenante. A veces va a ser más claro, como la hemorragia que ustedes están viendo, que es la hemorragia externa, y a veces los van a tener que sospechar. ¿Está? Si ustedes vieron Cinemática del Trauma, Sí, la vimos. bueno, ¿se acuerdan? No necesito que me digan al detalle cuáles son las lesiones. ¿Se acuerdan qué zonas del cuerpo se lesionan cuando alguien se cae de una altura mayor a 3 veces su altura? ¿Cuáles son los lugares que reciben el impacto y que se rompen? La pierna. La pierna y qué más. Y la columna. No me Sí, convence. la parte del pelvis y todo eso, ¿no? Bien, la pelvis. ¿Quién dijo eso?
Joel. Bien, Joel. Cuando alguien se cae, imagínense que ustedes están cayendo de altura y caen de piernas. Impacta en la planta de los pies. Esa energía se transmite por los huesos largos hasta la cadera, que es donde se produce una descomposición de la fuerza. ¿Y qué hace la pelvis? ¡Plac! Se abre. ¿Está? La pelvis está llena de vasos sanguíneos. Y esa seguramente va a ser una hemorragia que ustedes no van a ver, pero que en base a ese evento desencadenante, que fue una caída, ¿tá? Si yo les pregunto, ¿cuál es el evento desencadenante para que ustedes sospechen un shock hipovolémico en un paciente caído de altura? ¿Y ustedes qué me tienen que decir? La caída de altura. Yo les pregunto oralmente en un examen. Yo les voy a decir, ajá, ¿y por qué la caída de altura? Y ustedes me van a decir, y porque se puede romper la pelvis. Listo, me dejan contento. ¿Entiende a lo que voy con el desencadenante? ¿Cuál es el evento que lo lleva a ustedes a pensar que puede ser un shock? En una hipovolemia, o bien la hemorragia que ven, o bien la hemorragia que ustedes sospechan en base a, por ejemplo, la cinemática del trauma. En el shock neurogénico pasa lo mismo. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Esto voy después con nunca son los mismos y varían según el tipo de shock, los signos y los síntomas. En un shock hipovolémico, lo más probable, y después la diapositiva que sigue está orientada al shock hipovolémico, es que la piel se pone pálida, fría y sudorosa. ¿Tá? Si yo les digo que en el shock neurogénico se abren todos los vasos, ¿cómo le parece que va a estar esa piel? Colorada. Va a ser una piel colorada, caliente y seca. Claro. ¿Por qué? Porque están todos los vasos abiertos. ¿Qué dijimos que es lo que le da a la piel el color rosado? La sangre de abajo. Están todos los vasos abiertos. Va a estar la piel rosada, va a estar la piel cálida y seca. ¿Se entiende por qué? Sí. Bien. Shock anafiláctico generalmente es por picaduras o por la administración de fármacos, de medicamentos a pacientes que eran alérgicos, o raramente por consumir alimentos que uno es alérgico. ¿Tá? Nosotros en la práctica, si vemos un shock anafiláctico, que sería muy raro, yo hasta ahora en bomberos no vi nunca uno, lo van a encontrar por una picadura de una abeja, de un paciente alérgico. El shock cardiogénico, ¿qué es? Es el shock que se produce por una alteración en el corazón. Para ser claros, es el infarto. ¿Sí? El tipo que tiene 50 años, que es fumador, que es obeso, que tiene hipertensión, que ya tuvo un infarto previo y que de repente le empieza a doler el pecho y que se pone pálido, frío, sudoroso, le duele el pecho, le cuesta respirar, ese tipo generalmente está teniendo un infarto, o lo primero que tienen que sospechar es un infarto, y que en breve puede caer en shock. ¿Entienden entonces a qué voy? Que los distintos tipos de shock llevan a una deficiencia de perfusión y ustedes los tienen que sospechar en base a un desencadenante. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. El cuerpo inicialmente va a compensar. La compensación ustedes la pueden ver en base a los signos y a los síntomas. De esa compensación solo hay dos salidas. O el paciente se recupera o el paciente se muere. Todo esto va a depender del tiempo y de la reanimación que nosotros le demos. Sobre los síntomas y signos, varían según el tipo de shock. El mejor ejemplo es en esta diferencia entre el shock hipovolémico y el shock neurogénico. Nunca son los mismos, nunca jamás van a encontrar los mismos signos y síntomas en todos los pacientes. En algunos se puede presentar todos y en algunos solo puede haber algunos síntomas. Y esto vale para shock y vale para la medicina en general. Si ustedes se van a leer de un libro de medicina cuáles son los criterios para una neumonía o cuáles son los signos y los síntomas de la neumonía, van a encontrar una lista larguísima, pero el día que viene el paciente al consultorio, quizás solo tiene fiebre y dolor de pecho. Y está en la habilidad del médico de sospechar la neumonía en base a toda la historia que arma. ¿Tá? Quiero que queden claro de esto, que no siempre, ni en shock, ni en fractura, ni en picadura y mordedura, ni en ningún lado van a tener al paciente del libro como se los dice todos los puntitos que se lo describe. ¿Me van siguiendo? Bien. Otras condiciones también producen los signos y síntomas sin ser shock. Si yo les digo que ustedes salen a correr 1 hora a la vuelta a la manzana en el cuartel, cuéntenme qué les va a pasar. Vamos a estar cansados. Estamos. Bien, ¿y qué más van a encontrar en el cuerpo? ¿Qué van a ver en una? ¿Cómo se dan cuenta que hagamos un ejercicio? Yo les digo, tienen que entrar a la cocina del cuartel y adivinar cuál de los 2 bomberos estuvo corriendo y cuál no. ¿Tá? Ustedes entran a la cocina y están los 2 bomberos sentados igual. Bien, ¿cómo va a estar el que salió a correr? Transpirado.
Inspirado, cansado. Colorado. Colorado, ¿qué más? Un Agitado. poco agitado. Bien, si ustedes le toman la frecuencia cardíaca, ¿cómo va a estar? Al palo. Elevada. Bien. Todos estos son signos de shock. Que el tipo esté agitado, que esté sudoroso, que esté taquipneico, el corazón le lata 1000 y el tipo no está en shock. A eso voy con que otras condiciones también producen estos signos y síntomas sin ser shock. Por eso es importante tener siempre en mente el evento desencadenante. Es decir, ¿en qué contexto están ustedes? ¿Van a sospechar shock ese tipo que está sentado después de correr? No. No, ¿por qué? Porque no hay un desencadenante. O bien, hay un desencadenante que fue la actividad física que explica esos signos y esos síntomas. ¿Está? No somos médicos. ¿A qué voy con no somos médicos? Ni uno acá sentado como instructor, ni si van algún día a un curso como bombero, no tienen que saber todo al detalle. Traten siempre de pensar por qué pasan las cosas, traten siempre de leer para entenderlas, pero no se ofusquen ni se compliquen porque no somos médicos para andar manejando este tema de shock al dedillo. Ni shock ni ningún tema de bombero, pero sí tienen que saber lo general. ¿Estamos? Bien, bien. Lo que les puse con esta diapositiva, ¿saben lo que es una mnemotecnia? ¿Alguien sabe? No. Una mnemotecnia es una frase o una palabra o una sigla que nos hace acordar a algo. Por ejemplo, en medicina, yo les voy a poner un ejemplo de cuando yo estudiaba los músculos en primer año. Para acordarme de todos los músculos del cuello, hay una mnemotecnia que se llama diga, estilo, mi general. Vos decís, ¿qué carajo es diga, estilo, mi general? ¿Cómo alguien se puede acordar los músculos del cuello en base a la frase diga, estilo, mi general? Diga es el músculo digástrico. Estilo es el músculo estiloioideo. Mi general es el miloioideo y general es el genioioideo. ¿Vieron cómo en base yo a esa frase me acuerdo de todos los músculos hoy en día después de haberlo visto hace 5 años? Eso es una mnemotecnia. Algo abreviado o algo en clave que les hace acordar algo. ¿Cómo nos vamos a acordar nosotros de los signos y los síntomas de shock? En base a esta mnemotecnia que es PPCC o Pepe come caracoles. La primera P de Pepe habla de la piel. ¿Qué tenemos que buscar en la piel para sospechar shock? Color, temperatura y su duración. ¿Qué color va a tener la piel de un paciente con shock hipovolémico? Blanca. Bien. Blanca. ¿Qué temperatura va a tener la piel? Fría. Con shock? Bien. ¿Y cómo van a encontrarla? Con sudor. Claro. Pueden encontrar los 3 o pueden encontrar 1 o 2 o ninguno. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. La segunda P de Pepe viene de pulmón. ¿Qué vamos a buscar a nivel de los pulmones? Entre paréntesis, signos vitales, que ya lo vieron con Nico. ¿Qué evaluamos nosotros de signos vitales o de la respiración para sospechar un shock? ¿Cómo va a estar la respiración? ¿Desvaneciendo? ¿Puede ser? No. No. Acelerada. Acelerada, bien. Va a ser un paciente que va a estar, si está respirando, va a tener una taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿A qué nos hace acordar la primera C? O la palabra come al corazón. ¿Cómo va a estar el corazón en un shock? Latiendo a 1000. Bien, en la primera parte, en esta parte acá, el cuerpo está compensando, va a estar a 1000, va a estar tuc, 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 tuc. ¿Y qué es lo último que buscamos? Hay un montón de signos y síntomas más. Esto es lo que tenemos que saber como bomberos. Si ustedes se van a un estudiante de enfermería, a un estudiante de medicina o al médico que está en el Cuyen, les va a describir o va a sospechar el shock por 10 signos y síntomas más que acá no se los pongo porque no vienen al caso. Pero estas son las cosas que no les pueden faltar. La conciencia. ¿Qué va a pasar con la conciencia? De acá está. ¿Qué va a pasar con la conciencia? Se va a alterar. Necesito ahora que ustedes me digan, ¿cómo va a estar cómo evalúan ustedes la conciencia en un paciente? Los escucho. Si se equivocan, mejor. Nadie los va a retar. Yo voy a interpretar que ustedes quisieron... Súper alterado, ¿o no?
Bien, está Va, ¿a qué eso lo- llamas súper alterado? Confundido. Lo perdido. Bien, ¿qué le podés preguntar a ese tipo para decir, este está confundido? El nombre. Nombre. Bien, ¿qué La más? fecha de cumpleaños. ¿Y vos sabés la ¿Dónde? fecha de cumpleaños de todos tus pacientes? No. Bien, entonces, ¿qué le O podés saber lo preguntar? que le pasó. Claro, preguntarle qué Bien. pasó. Sí, está bien. ¿Qué Aunque no año esté bien. estamos? ¿Qué pregunta le podrían hacer a un tipo que ustedes no conocen, pero que tanto él como ustedes sepan la respuesta? ¿Quién es presidente? Por ejemplo, ¿qué más? ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? ¿Qué fecha del año estamos? ¿Te acordás qué día de la semana es? Ustedes, para evaluar la conciencia de un paciente, siempre háganle preguntas, ustedes más o menos sepan la respuesta. Che, ¿cómo te llamás? ¿Te acordás lo que pasó? ¿Qué día del año estamos? ¿Te acordás qué estación del año es? En base a esas preguntas simples, ustedes evalúan la conciencia de este tipo. Entonces, lo primero que van a ver de un paciente que esté en shock, ahora ya lo vemos. ¿Se entendió entonces lo que es la PPC o Pepe come caracoles? ¿Qué es lo que ustedes tienen que buscar de un Claro. paciente en shock? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Esto que ustedes ven acá es lo que en medicina se llama cianosis. Es la alteración de la coloración de la piel por una deficiencia de la circulación. Puede ir desde este extremo negro-violeta hasta, en las partes iniciales, o en algunos pacientes no llegan a este negro, pero lo pueden ver, esta coloración más pálida o grisácea. A un nene, fíjense los labios, la hipoxia o la cianosis, que es esto acá, se ve bien en los labios, en las mucosas de la nariz y en las orejas. Acá vemos un paciente con hipoxia. ¿Está? Más o menos así es la piel en general de los pacientes en shock. Por supuesto que el tipo que tiene un shock neurogénico y que inicialmente tenía la piel rosada, caliente y seca, si no hay un buen tratamiento, no hay nada, poco a poco se va a ir pasando para esto. ¿Tá? Entonces, el shock más importante que nosotros vemos como bomberos, y ya faltan 10 minutos para que terminemos, es el shock hipovolémico. Recuérdenme, por favor, qué significa hipovolemia. De la sangre. Es la sangre. No, Bajo volumen de sangre. no, exacto, bajo volumen de sangre. ¿Cómo sospechamos un shock hipovolémico? Por medio de un desencadenante. Díganme cada uno, o díganme 2 desencadenantes. Volvemos a lo mismo. Hemorragia. Bien. ¿Por qué? ¿Una hemorragia por qué? Una cortadura. Bien. ¿Por qué más? ¿Solo los cortes Arma producen blanca hemorragia? o arma. Arma, ¿qué más? Caídas, ¿qué más? ¿Algún hueso tuyo mismo? Bien. ¿Dónde se rompe ese hueso? En las costillas, por ejemplo. ¿Por qué se puede romper un hueso? Por una caída. Por un golpe. Por una caída de un golpe. Exacto. ¿Quién dijo accidente? Gloria. Bien, Georgia. A eso iba yo con el desencadenante. Pueden no ver la hemorragia, pero si ustedes están en un choque frontal, que están los autos totalmente borrados, que chocaron a 120, y encuentran a un paciente taquicárdico, taquipneico, con la piel con esta característica, y el tipo está confundido, que ustedes le hablan y no le llegan todos los patitos en fila a la cabeza, más el desencadenante de que el tipo chocó, lo primero que tenemos que sospechar es shock. A eso va esta diapositiva. ¿Cómo sería normalmente la progresión del sensorio o de la conciencia que les puse en esta diapositiva en un paciente con shock que va progresando? Algunos pacientes, dependiendo la causa, pueden pasar directamente al coma o a la inconsciencia. Coma o inconsciencia para nosotros es lo mismo, el paciente que no responde. ¿Cómo sería la progresión de un paciente que va, por ejemplo, perdiendo sangre de a poquitito por una hemorragia interna? Primero, la conciencia, el tipo va a estar ansioso o agitado, ¿sí? Van a ver que está nervioso, como que ustedes no ven qué le pasa, y el tipo que lo van a querer tranquilizar, y el tipo que está inquieto, ¿sí? que se mueve y que usted lo intenta calmar. Si sigue habiendo pérdida de sangre, el tipo va a empezar a agitarse, se va a poner confuso. ¿Sí? Le van a empezar a hablar y el tipo va a estar como dormido, de repente ustedes lo van a tocar y el tipo se va a levantar, pero va a tender al sueño, le va a contestar pavadas, o le va a contestar palabras que ustedes no pueden entender. Si sigue progresando, va a pasar al coma o a la inconsciencia.
no siempre va a seguir este trencito. ¿Qué va con esto? Si ustedes encuentran un paciente que inicialmente está agitado o ansioso, pero que después se empieza a confundir, y les digo que quede inconsciente, más todo este contexto acá, muchachos, prendan la sirena y trasládenlo, porque estamos en un problema. ¿Entendió? Sí, sí. Bien, y esta es una pequeña salvedad que yo les pongo para hablar de un paciente hipóxico. Si yo, por ejemplo, Cacho, ahora transmito un video, ¿ellos lo ven? Tienen que compartir la Sí, pestaña. tal vez salga. Somos Bien. pocos, así que no creo que salga tildado. Bien. Esta diapositiva lo que yo les intento mostrar es que es un paciente hipóxico. Hay pacientes que todavía no llegan a la inconsciencia, pero que tienen alteraciones en la perfusión. Es decir, alteraciones en la irrigación de sangre en los distintos tejidos. ¿Qué tejido del cuerpo les parece que está fallando si el tipo tiene una alteración en la conciencia? ¿La pierna? El cerebro. El cerebro, muy bien. Entonces, el paciente que tiene alteración en la conciencia es el paciente que nos está hablando de que no le está llegando todo el agua al tanque. Hay pacientes que antes de llegar a la inconsciencia tienen un nivel de conciencia intermedio, que están hipóxicos y que van a tener este tipo de reacción. ¿Se ve el video? Sí, se ve. Bien, Sí. es un paciente que ustedes lo van a encontrar de esta forma. Es un paciente que se mueve, que grita, que dice palabras que ustedes no entienden un carajo, o que por Está ahí... muteado el video. Está bien, está bien. Esto, lo que pasa Ah, es que si yo les pongo No, el, listo, listo. si yo les pongo el sonido, en realidad, un paciente que está excitado, pero no por shock, está excitado por otra cosa. Entonces ustedes van a escuchar que los putea a los médicos. Esta excitación se puede producir por un montón de cosas. Pero en un paciente en shock, o que tenga alteraciones de la oxigenación, o pueden encontrarlo así. Un paciente que se mueve, que pelea, que lucha, es un paciente combativo, y que dice palabras y que van a ser 2, 3 o 4 y no lo pueden tener. Y si usted alguna vez, ni les digo en un choque que se la dan en la cabeza, tienen un traumatismo de cráneo, si se encuentran un paciente así, no piensen en primer lugar que está borracho, piensen que tiene hipoxia. ¿Tá? Este paciente, como bombero no podemos hacer nada, lo que hay que hacer es sostenerlo y esperar a que venga el médico y lo cede. ¿Tá? Pero va a ser un paciente, acuérdense de esto, combativo. Generalmente se da en los pacientes con traumatismo de cráneo o en los pacientes con una ACV. ¿Tá? Acuérdense de esto, paciente no lo pueden tener. El paciente hipóxico los va a recagar a trompada y ustedes no lo pueden tener. Por supuesto que esta mina ahí se levanta y habla porque está tratando de imitar la excitación psicomotriz, pero por otra causa. Pero yo me quiero quedar con esto acá. ¿Tá? El paciente que se mueve, que lo tienen de todos lados y que no lo pueden tener. Ese paciente está grave, pero no se da en shock. Tanto. Puede darse, lo van a encontrar generalmente en un traumatismo de cráneo en un paciente que se la dio en la cabeza. Visto esto, terminamos con el power. ¿Qué tratamiento le damos a cualquier shock en general? Controlamos la hemorragia si hay, manejo de la vía aérea, si el paciente está inconsciente, ¿qué le podemos poner en la boca? Cánula de Mayo. La cánula de Mayo, bien. ¿Cómo podemos manejar la letra B de la ventilación? Con oxígeno. El paciente que está en shock es importantísimo que le pongan oxígeno. Si ustedes sospechan shock, si ustedes están seguros, tienen todos los porotos para decir, che, me parece que está en shock, no duden en ponerle oxígeno. Porque ¿qué es lo que pasa en el shock? Falta aire. Falta, no, bien, falta, ¿qué? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, le ponemos oxígeno, los tenemos en los camiones, ya los vamos a aprender a usar, quédense tranquilos. Si hace falta inmovilización, ¿en qué paciente en shock ustedes van a inmovilizar? En el tipo que viene al cuartel y les dice, che, me duele mucho el pecho, y se desmaya. ¿Ese tipo lo van a inmovilizar? No, No, ¿por qué? porque estaba, él mismo vino, está tranquilo, sería. ¿Hay un evento desencadenante como para que ustedes sospechen una lesión que si lo mueven lo pueden perjudicar? No, Acá es donde ustedes tienen que aplicar el criterio. No inmovilicen al paciente que se cayó de su propia altura claro.
O a la señora que se cayó de la bicicleta y apoyó con el brazo. A lo sumo le inmovilizan el brazo. Inmovilicen entero con tabla, collar y al paciente que chocó de frente y que está inconsciente. Inmovilización si hace falta. ¿Cómo protegemos de la hipotermia? Por las mantas térmicas. Bien. Y traslado, ¿sí? Todos los shocks como bomberos los vamos a manejar igual. Controlen la hemorragia si la hay, manejen la vía aérea si se los permiten y tienen las herramientas. La parte de la ventilación, pongan oxígeno y si tienen un ambú y hace falta ventilar, ventílenlo. Movilicen si hace falta, protejan de la hipotermia y trasládenlo. Repasamos entonces la definición de shock, si quieren me contestan de a uno, y con esto ya cerramos. ¿Alguien se acuerda con sus palabras cómo era la definición de shock? No. Dale, lo vimos hace 10 minutos, no sean caraduras. Vuelvo a la diapositiva si no me la contestan. Pero la idea es que No, digan. yo estoy pensando en palabras, ¿verdad? Definición de shock. Díganme qué entendieron que qué pasa. No necesito que me lo digan con términos técnicos ahora. Yo acá tengo, o sea, yo lo escribí, la saqué de un video que miré que decía ¿cómo es? Perfusión Perfusión. celular incorrecta. De las Bien. células no reciben el oxígeno. Perfecto. Esa es la definición de shock. Para el fin de semana que tenemos el examen, sépanlo un poquito más ganas, ¿estamos? Tienen de acá hasta el domingo para practicar. Díganme 3 tipos de shock, de a uno. Hipovolémico, Solo el nombre, perfecto. Bien. Hipovolémico, Anafiláctico, anafiláctico, ¿qué más? psicogénico, Psicogénico, neurogénico y neurogénico. cardiogénico era. Bien. ¿Cuál es el shock más común, Francisco Díaz, que nos toca ver en los bomberos? Hipovolémico. Bien. ¿Santi me contestó eso? Sí. Bien, Santi. Francisco Díaz, voy a ir ahora a las últimas 3 preguntas por los que medio que no me contestaron mucho. Joaco, ¿te acordás 2 signos o síntomas que buscamos en la piel para pacientes que sospechamos shock hipovolémico? La piel fría, ya que no tiene circulación, Bien. sudorosa, Sudorosa. ¿Y cómo va a estar de color? blanca. Bien, pálida. Bien. Maidana, Tommy era, ¿no? ¿Más? Sí, sí. Bien, Tommy, ¿te acordás qué otros signos y síntomas tenemos en el shock? A nivel de, por ejemplo, de la conciencia, del corazón o de la respiración. No, me perdí con eso, estoy con un problemita acá en mi casa, disculpa. No importa. ¿Quién más me falta? Vito, ¿te acordás? Buscábamos el que podíamos encontrar en la conciencia, en la respiración o en la circulación de un paciente que sospechamos shock. Respiración alta será que está taquicárdico, por ejemplo. Me acabas de mezclar los términos, pero yo te entiendo qué es lo que me claro, quisiste sí. decir. Taquicárdico es el término técnico que yo necesito que ustedes sepan para Claro. definir que el corazón va más rápido. Cuando Claro, queremos está- definir taquipnea. ¿Ah? Bueno, taquimnea y taquicardia. Uy, cómo me cuesta esa palabra. Bien. Bueno, Taquipnea y esas dos por ahí. taquicardia. Sí. Bien. ¿Te acordás, Claudito, cómo está la conciencia o qué variantes podemos encontrar en la conciencia del tipo que está en shock? está perdido. Bien, está perdido. Si le preguntamos qué nos puede llegar a contestar para decir, che, este tipo está perdido. El nombre, el año que estamos, el mes, el día. Bien, perfecto. Fran Díaz, ¿te acordás qué tratamiento le podemos dar al paciente en shock? Sí, Juan, se retiró Díaz. Ah, bien. Uriel, ¿te acordás qué tratamiento o en base a qué podemos sospechar shock? Si me contestás cualquiera de las dos va a estar bien. En base, ¿cómo me dijiste? No se entendió. ¿Cuándo sospechás el shock? ¿Qué evento que sufre el paciente te va a permitir a vos decir, che, este tipo puede llegar a tener un shock? ¿Qué le puede pasar?
según qué tipo de shock, hipovolémico puede ser la piel, como dijo Juaco. No, yo o te digo un desencadenante. ¿Qué le pasó a este tipo? Caída de 3 veces su Perfecto. altura. Bien. Y alguien que me diga cuáles, diría, las 3 cosas principales para tratar a un tipo con shock. ¿Cómo, Juan? Dentro del tratamiento y de todas las cosas que vimos, si ustedes tendrían que decirme las 2 o 3 más importantes, ¿cuál les parece que serían? El oxígeno, Bien, principalmente. darle oxígeno, ¿qué más? Controlar la temperatura. Bien, ¿por medio de qué? Una manta térmica, por ejemplo. Bien, ¿y qué más? O un Controlar termómetro. la si hemorragia estamos si en la casa. tiene. Controlar la hemorragia si lo tiene, ¿y qué más? Y les hago así. Traslado. Traslado. Listo. Lo que les acabo de decir es más o menos lo que vamos a ver en el curso del fin de semana. Las preguntas no se van a escapar mucho de lo que estuvimos viendo. Espero que les sirvan a ustedes para orientarles en el estudio. Estudien porque esto mismo que tuvimos hoy el fin de semana es para que vuelvan al recuperatorio, ¿está? No todos, estuvieron bastante bien, pero repasen. ¿No? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Me puede